Gloria al Señor por este tiempo tan especial que tenemos para adorarle, para glorificarle. Te envío un saludo muy especial allí donde tú estés conectado con esta transmisión especial. Soy el pastor Samuel Díaz, me alegra saludarles. También a los que están fuera de Cali, fuera de Colombia, les bendigo grandemente. Y qué bueno que tú que estás en la ciudad vayas presencialmente a nuestra iglesia. Recuerda que este próximo domingo lo puedes hacer. No hay como estar allá juntos, colectivamente unidos, buscando al Señor, y hay una unción especial que podemos compartir allá en la iglesia. Así es que te invito para que apartes tu cupo, inscríbete por el WhatsApp nuestro para que puedas participar de estas celebraciones. Y por supuesto, si estás fuera de la ciudad, conéctate virtualmente, porque los domingos tenemos estas 3 celebraciones en la mañana y también a las 8 de la noche. En esta oportunidad quiero tocar un tema que me ha venido inquietando un poco en el último tiempo y veo la necesidad de enseñarlo, y es referente a la ansiedad. El título de la enseñanza es Superando la ansiedad. Creo que en medio de todo lo que estamos atravesando hay un gran porcentaje de personas sufriendo de ansiedad. De hecho, mi esposa, como psicóloga, en sus consultas, ella me comentaba que estaba sorprendida de que la mayoría de gente que estaba yendo para pedir ayuda psicológica era por problemas de ansiedad. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que todos tenemos y que exteriorizamos en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros afrontamos un nuevo desafío, cuando tienes que presentar un examen allá en el colegio o en la universidad, nos llenamos de ansiedad, o cuando tenemos que ir a una entrevista de trabajo. Es muy natural que cada uno de nosotros manifestemos la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Puede hacer que en un momento dado sudemos, nos sentamos inquietos, tensos, tengamos como esas palpitaciones que se aceleran del corazón, y puede ser una reacción normal de estrés en el interior de la persona. Lo negativo es cuando esta ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por presentar un miedo o ansiedad intensa o una preocupación excesiva por algo. Estos trastornos generan un importante malestar y afectan el funcionamiento habitual de la persona, tenga la edad que tenga. Es decir, puede ser un adolescente, puede ser un anciano. Y las personas con este trastorno entran a preocuparse por problemas comunes que se presentan en la vida de una persona, como la salud. Entonces, ¿qué va a pasar con mi salud? Como el dinero, ¿cómo voy a pagar las cuentas? El trabajo, ¿cómo voy a resolver este conflicto? La familia, ¿cómo voy a superar esta situación? Y estas preocupaciones tienden a ser excesivas y continuas, es decir, de que no es una ansiedad normal, sino que ya entra a ser un problema, porque es algo constante que cada día se está pensando en esa situación. Y una persona con un trastorno de ansiedad entra a tener consecuencias muy delicadas. Es peligroso porque podría llevarles a tomar decisiones incorrectas en esa condición de ansiedad. Es una condición en la que la persona puede alejarse de la fe, alejarse de Dios, alejarse de la palabra, porque es una condición de ansiedad que daña la fe. También afecta el cuerpo, porque aún puede entrarse a somatizar esa situación mental. Y somatizar es exteriorizar en el área física una condición interna, mental, que afecta ahora mi salud. También afecta mis emociones, afecta mi relación con las demás personas, y allí es donde tenemos un problema y tenemos que resolverlo. La ansiedad tiene que ver con esa preocupación excesiva respecto al mañana.
Y allí es donde tenemos que preguntarnos cómo actuar los hijos de Dios para controlar esta emoción y que no se convierta en un trastorno. Y te quiero enseñar unos principios espirituales muy importantes para saber manejar la ansiedad en nuestras vidas. En primer lugar, estar prendidos de la mano de Dios. Estar prendidos de la mano de Dios. La ansiedad en sí es un sentimiento de inseguridad. Es algo que me hace ver el futuro como algo con incertidumbre. Por lo tanto, allí es donde nunca podemos olvidar quién está con nosotros y quién ha dado promesas para nuestro mañana. El apóstol Pablo vivió situaciones difíciles donde en medio de su ministerio, de su llamado, tuvo dificultades. Él narra que tuvo momentos de hambre, de enfermedad, momentos de cárcel, de azotes, de náufragos, situaciones que podían generar en él preocupación, ansiedad, esta constante situación que podía afectarle su vida. Y allí es donde el apóstol Pablo habla al respecto y da una palabra muy profunda que está en Romanos capítulo 8. Leamos el versículo 35. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y versículo 37, Pablo dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La ansiedad, al ser un sentimiento de inseguridad, desaparece en el momento que obtenemos seguridad en Dios. Cuando yo busco la presencia de Dios, entiendo la paternidad de Dios, de que Él está conmigo, entonces eso genera en mi vida confianza. Es como aquella persona que quizá le da miedo la oscuridad. Recuerdo en estos días en mi casa estábamos tipo 8, 9 de la noche y se fue la luz, ¡pah! Se fue la luz, hubo un corto, un daño. Y resulta que mis niños gritaron: ¡ah, la luz, la luz! A ellos les dio miedo quedarse en oscuras sin ver nada. Y ellos corrieron a donde estábamos mi esposa y yo. Y cuando ellos llegan, se suben a la cama y se sientan con nosotros, ¡pum!, descansan y se quitó el temor. ¿Por qué? Porque ellos con nosotros se sentían seguros. Pero quizás una persona en medio de la oscuridad y está solo, no tiene a quién acudir, entonces se llena de ansiedad porque quizás escucha por allá ¡oh! Y entonces dice: uy, ¿eso qué será? Un lobo. Y quizás las cortinas se mueven por el viento. ¿Eso qué será? ¿Será un espanto? Entonces se llena de ansiedad, y la ansiedad tiene que ver con lo que va a pasar. ¿Qué irá a pasar? Se me va a meter el lobo, los demonios llegaron, los espantos me van a asustar. Pero cuando un hijo está con un papá, se siente seguro. Y te doy este ejemplo para que entiendas brevemente lo que significa Dios para nosotros. Dios para nosotros significa seguridad. Dios para nosotros significa confianza. Dios para nosotros significa descanso. Qué bonito es eso, porque se pueden presentar situaciones, problemas, incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en el mañana, pero sí sabemos con quién estamos. Sí podemos confiar en aquel que nos llamó, que está dentro de nuestro corazón
Y esa confianza, ese amor de Dios depositado en nosotros, echa fuera el temor. Por eso, lo que es clave aquí es la relación con Dios. Relación con Dios. Porque cuando no está la paternidad de Dios, entonces está la orfandad. Es como un huérfano. Mis hijos corrieron donde estábamos nosotros porque ellos saben que hay un papá, que hay una mamá. Tú tienes que saber que hay un papá, que hay una mamá. Tienes que correr a Él. Tienes que buscarle a Él. Pero cuando una vida espiritual está menguada, cuando no hay oración, cuando no hay Biblia, cuando no se congregan, cuando no hay una vida espiritual fuerte, entonces los coge con un espíritu de orfandad. Estos problemas, estas situaciones. Yo recuerdo cuando arrancó todo este tema de la pandemia, por allá en marzo, ¿recuerdan ustedes? Y comenzaron a dar noticias, y entonces ustedes recuerdan que la cuarentena inició como con 3 días, luego 7 días, luego 30 días, luego 2 meses, luego 3 meses, y se fue extendiendo, y como que fue paulatino la situación. Nadie sabía qué iba a pasar en el mañana, que iban a cerrar esto, que iban a cerrar la iglesia, que no sabemos por cuánto tiempo. Y entonces todas esas noticias, esa realidad, esa situación genera preocupación, y la preocupación genera ansiedad. Pero recuerdo ir a la presencia de Dios. Señor, mira lo que está ocurriendo. Tú tienes el control de mi mañana. Tú estás conmigo. Y recuerdo que Dios me dio una palabra que está en el libro de Salmos. Dice, no se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. En otras palabras, Dios está vivo, Dios es real. Y Dios me decía, Samuel, si he sido fiel hasta hoy, lo seré mañana, y lo seré pasado mañana, y lo seré en 6 meses. Yo estoy contigo, confía. Y recuerdo que cuando recibí esa palabra, al recibirla inmediatamente salió la ansiedad. Así es que cuando tú tienes una relación fuerte con Dios, no hay lugar para el trastorno de ansiedad. Cuando tú tienes una relación fuerte con Dios, hay confianza. La confianza, entonces, es esa que genera esperanza, y la esperanza genera paz. Lo segundo que tenemos que hacer para superar la ansiedad es tener 0 tolerancia a las emociones negativas. No podemos permitir que nuestras emociones nos gobiernen. En otras palabras, no podemos hundirnos en las emociones. ¿Cuáles son esas emociones? El enojo, la tristeza, la ira, la impaciencia, la frustración. Contrario a ser emocionales, Dios nos llama a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con la estructura del carácter que Dios forma en nosotros. Un carácter cristiano, un carácter maduro. Un carácter como el de Jesús, como el de Cristo. Y dentro de ese carácter, dentro de ese fruto, hay 3 frutos importantes. Primero, dominio propio. Y el dominio propio es el autocontrol, controlarme a mí mismo. Yo no tengo por qué estar en ansiedad, no tengo por qué estarme comiendo las uñas, no tengo por qué estar en desesperación, no tengo por qué estar en insomnio, no. Voy a tomar control de mis emociones. El otro fruto es la fe, y la fe me traslada de mi realidad a la realidad de Dios. La fe es la certeza de lo que yo espero, basado en la promesa de Dios. Así es que la fe me hace creer que ya Dios está en mi mañana, que Dios está en control, que Dios va a obrar lo que Él prometió. Sin importar las circunstancias, Dios lo va a hacer. Y hay otro fruto importante, el tercero es la paciencia. Y la paciencia es la capacidad que tenemos de saber esperar con la actitud correcta lo que Dios va a hacer. Paciencia. Y esa paciencia, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ese fruto del Espíritu Santo toma control. Ya no me vuelvo emocionalista, ya no me vuelvo una persona que estoy exteriorizando las cosas, mi preocupación, mi ansiedad, sino que tomo control. No, me voy a controlar mi boca, voy a controlar mis emociones, voy a estar dejándome de preocupar por cosas innecesarias. ¿Sabías tú
que la mayoría de cosas por las que tú te preocupas no van a pasar. De hecho, la palabra preocupación tiene que ver con ocupar nuestra mente por anticipado por algo que aún ni sabemos si va a pasar. Entonces, estamos preocupados por algo incierto, cuando Dios nos llama a tener confianza en una verdad que Dios nos ha entregado. Por eso, no permitas que las emociones te controlen. Hay personas que exteriorizan más las emociones que otros, hay personas que son explosivas, hay personas que se derrumban fácilmente, pero allí es donde no podemos tolerar que el enemigo use eso para derrumbar mi vida, llenarme de tristeza, llenarme de ese trastorno de ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me va a ir mal, las cosas no van a salir bien, eso nos van a volver a encerrar. Ay, no, nos vamos a quebrar acá. Ay, mi hijo le va a ser contagiado, mi hijo que está trabajando va a estar enfermo. Ay, si va a morir, mire lo de la UCI. Ay, no, ahorita con tanta noticia de robos, de atracos, ay, voy a salir a la calle y me van a robar, y me van a asaltar, y me subo al mío y eso me van a cuchillar. Y entonces estamos preocupados por cosas que no existen, porque nos las estamos imaginando, y a causa de eso hay ansiedad, y entonces esa ansiedad me angustia. Imagínate tú cómo vivir con angustia, cómo ir a la presencia de Dios con angustia, cómo ir a la iglesia con angustia, cómo irte a buscar un empleo todo angustiado, con las uñas todas comidas, cómo tener relación con una persona en la calle, una amistad, tener una relación comercial y tú angustiado, o tú que eres mentor, predicar todo angustiado. No, tenemos que aprender a tener paz, y precisamente por eso la Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes estar viviendo una realidad, pero en medio de la realidad Dios te da paz, Dios te da confianza, Dios te lleva a estar tranquilo, confiar de que Dios está en control. Y más bien, cambia esos pensamientos de preocupación por pensamientos de bendición, de paz, de cosas buenas. Cuando yo me acuesto a dormir, acostumbro a ponerme a pensar en todo lo bueno que Dios me da. Entonces pienso en mis hijos, pienso en el día que tuve, en las cosas positivas, comienzo a pensar en todo lo bueno, y así me voy quedando dormido. ¡Wow! Dice la Biblia, Filipenses 4:8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. La Biblia nos está dando una directriz, un mandato. Dios no nos está diciendo piensen en la incertidumbre del mañana. Dios no nos está diciendo piensen en la pandemia, piensen en el atraco, piensen en la gente que no. Está diciendo piensen en lo amable, piensen en lo bueno, en lo digno de alabanza, en lo justo, en lo puro, en lo honesto. En eso piensen, porque de acuerdo a lo que ustedes piensen, así van a tener paz y calma en su interior. Y en tercer lugar, necesitamos, para superar la ansiedad, lo tercero es alimentar nuestra vida con la palabra de Dios. Muchas cosas en la vida que quieren doblegar el alma y que te quieren hacer sentir abatido. La solución para un alma abatida es la palabra de Dios. Dios quiere escucharte confesar sus promesas. Dios quiere que hables fe de acuerdo a lo que hayas recibido de la palabra de Dios, que confíes en Él, que descanses en Él, que entiendas que en la palabra hay vida, fortaleza. Por eso es tan importante nosotros alimentarnos de la Biblia, desarrollar una mentalidad bíblica, aprender de lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso yo insto tanto y enseño tanto y lo vivo. Todos los días lee la Biblia, todos los días lee la Biblia.
La Biblia es un manantial de vida, de esperanza, así como tú recibes una mala noticia, así como ves un noticiero, así como ves una realidad, entonces aprende a mirar la palabra, aprende a escuchar la palabra, aprende a alimentarte de la palabra de Dios. Pero ¿cómo no vas a hacerlo y vas a andar ansioso con ese trastorno de ansiedad, hablando negativamente? ¿Por qué? Porque eso evidencia que no estás lleno de la palabra de Dios. Uno normalmente habla lo que cree. Entonces, si tú estás oyendo tantas cosas negativas, estás hablando eso. Pero cuando yo soy una persona espiritual, bíblica, cuando Dios me habla, me muestra, entonces voy a hablar eso, voy a hablar esperanza, voy a hablar fe. Tú nunca me has escuchado a mí hablando derrota, nunca me has escuchado a mí hablando preocupación, temores. ¿Por qué? Porque yo hablo lo que creo, yo me alimento de la palabra de Dios. Y mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer con esa ansiedad? Cuando nos queremos quemar las uñas porque estamos preocupados, o porque cuando reacciono mal, o cuando veo con incertidumbre el futuro, le tengo miedo al futuro, entonces dice la Biblia, echen sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesucristo también dijo, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Aprendamos a ir a la palabra, fortalecernos en Dios, aplicar la Biblia conforme a sus promesas y lo que nos enseña, conocer a Dios como Padre, echar nuestra ansiedad sobre Él y descansar en su promesa. Es el momento de declarar libertad en el nombre de Jesús. Es el momento de nosotros caminar en la verdad bíblica y decirle al Señor, Señor, no voy a entrar en ese trastorno de ansiedad. Hoy hay miles afuera con trastorno de ansiedad. Hoy en día están saturadas los hospitales, las emergencias, allá saturados. ¿Sabes qué decía un médico? Decía, la mayoría de gente que acude a urgencias, cuando el médico lo chequea, no le detecta una enfermedad física, sino que tiene un trastorno de ansiedad, y eso lo exterioriza. Ahora tiene dolor de nuca, tiene migraña, tiene malestar en el cuerpo, las defensas se bajan. La mayoría de personas que acuden al médico por urgencias no lo hacen porque han tenido un accidente o una enfermedad física, sino porque tienen condiciones mentales que ahora se somatizan. Por lo tanto, necesitamos no caer en esa trampa del enemigo, sino vivir conforme al plan de Dios. Aprende a estar prendido de la mano de Dios, lleno de la palabra de Dios y controlando tus emociones. Y en el nombre de Jesús vamos a caminar en victoria. Y te invito. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.